año 1800. Nueva York. El aroma del dinero impregna las instalaciones del Chemical National Bank. En la oficina trasera, una anciana encorvada, vestida con harapos negros y el cabello desaliñado, se afana contando meticulosamente sus dividendos y activos. Incluso para llevar a cabo esa tarea, obliga a los empleados del banco a quedarse más allá del horario de cierre, porque su tiempo es más valioso que el de ellos. El Chemical National Bank cede ante los caprichos de esta mujer. Nadie se atreve a quejarse. A pesar de su apariencia descuidada, la mujer acumula una fortuna estimada en unos 100 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 2.000 millones en la actualidad. ¿Qué importa que ocupe una mesa si es la principal cliente de la empresa? Esta mujer es tan especial que en lugar de rentar una oficina, prefiere atender a sus deudores directamente en la recepción del edificio. Se trata de una empresaria e inversora estadounidense, dotada de una astucia financiera y una habilidad para acumular una considerable fortuna. Les presento a Henrietta Howland Robinson, mejor conocida como Hetty Green, considerada según el libro de los récords Guinness como la mujer más tacaña de la historia. Nuestra historia comienza el 21 de noviembre de 1834 en la próspera ciudad de New Bedford, Massachusetts. En el seno de una familia acomodada, nace Henrietta Howland Robinson como la hija mayor de Edward Mott Robinson y Abby Howland. Edward, anhelando un heredero para ampliar su fortuna, se había unido con Abby con dicha aspiración. Abby pronto tuvo un hijo, que murió pocas semanas después de nacer. Edward, consternado por la ausencia de un heredero varón a quien guiar, optó por transmitir su sabiduría financiera a su primogénita, Henrietta. Más adelante, Henrietta se conocería cariñosamente como Hetty, una abreviatura afectuosa de su nombre de pila. La familia Robinson era una de las más ricas de la ciudad, involucrada en el negocio de bienes raíces, en la gestión de propiedades y el negocio ballenero, una industria próspera en la época. Este negocio no solo involucraba la caza de ballenas por su aceite y otros productos, sino que también incluía la obtención de esperma de ballena. Sí, así como se escucha, el esperma de ballena era valioso en el siglo XIX, pero no se preocupen, afortunadamente hoy en día nuestras fuentes de iluminación y cosméticos no dependen de tales métodos. Pero imagínense en quién fue el valiente individuo que descubrió que el esperma de ballena podría ser útil. ¡Qué ocurrencia! Pero volviendo a la historia, cuando tenía 2 años, Hetty fue enviada a vivir con su abuelo, Gideon Howland, y su tía Sylvia. Para ayudar a Gideon y Sylvia, la madre de Hetty envió a un sirviente para cuidar a Hetty y un tutor para educarla. A la tierna edad de 6 años, Hetty ya demostraba un asombroso talento en matemáticas y lectura. Durante las primeras etapas de su vida, no solo se conformaba con juegos infantiles, sino que también leía periódicos completos, sumergiéndose incluso en los informes financieros de la época. Sus habilidades precoces no pasaron desapercibidas y eran sus seres más cercanos, su abuelo y su padre, a quienes les compartía sus lecturas. Con tan solo 8 años, Hetty llevó a cabo un gesto notable de independencia financiera. Abrió su primera cuenta bancaria con los modestos 5 centavos acumulados gracias a asignaciones y recompensas por su buen comportamiento. Este pequeño acto marcó el inicio de su conexión directa con el mundo financiero. El puerto de barcos se convirtió en su aula, donde Hetty acompañaba a su abuelo y a su padre en la operación del próspero negocio ballenero, Isaac Howland Jr. Company. En este entorno, la joven Hetty no solo admiraba, sino que absorbía cada detalle mientras su padre inspeccionaba barcos, negociaba con capitanes y comerciantes y tomaba decisiones cruciales para el éxito del negocio. En 1841 muere su abuelo Gideon y la muerte de este marcó una transición en el negocio familiar, con el padre de Hetty asumiendo el papel principal y controlando la parte de la herencia de su madre Abby. Hetty inició su educación formal a la edad de 10 años, cuando sus padres la inscribieron en el riguroso internado Eliza Wing School en Sandwich.
A los 15 años, Hetty amplió su experiencia educativa al participar en una sesión de verano en Friends Academy. Posteriormente, pasó 3 años en una escuela de Boston, donde las jóvenes debutantes no solo eran instruidas en materias académicas, sino que también en las sutilezas de la etiqueta social. Este currículo incluía lecciones sobre cómo desenvolverse en ambientes sociales refinados, participar en eventos de té, cenas y bailes, adquiriendo así las habilidades necesarias para destacar en la alta sociedad de la época. Mientras Hetty trabajaba para su padre y realizaba un seguimiento de sus gastos, Sylvia tenía poca paciencia con el guardarropa andrajoso de Hetty y sus ocasionales arrebatos. Las malas lenguas dicen que su padre le compró un armario con vestidos caros y de moda para que pudiera buscar marido, pero ella prefirió venderlos y compró bonos del gobierno con el dinero, mostrando sus prioridades. Mentalidad de tiburón. El padre de Hetty le aseguró a Hetty que ella sola heredaría la riqueza de sus padres y de su tía como única heredera viva de la fortuna familiar. Hetty entendió que esta promesa incluía su control total de la herencia, pero su padre tenía otros planes. Cuando su madre murió en 1860, sin un testamento, todo su patrimonio de más de $100,000 pasó al padre de Hetty, quien prometió dejarle dinero a Hetty tras su propia muerte. Hetty solo pudo conservar una casa por un valor de $8,000. Hetty, decepcionada, aceptó el resultado y se mudó a Nueva York con su padre. La decisión de mudarse a Nueva York resultó ser un paso crucial para Hetty, ya que le brindó la oportunidad de expandir significativamente sus conocimientos financieros y sumergirse de lleno en el dinámico mundo financiero y comercial de la ciudad. Colaborando estrechamente con su padre, Hetty desempeñó un papel activo en la gestión y expansión de la cartera de inversión familiar. Juntos tomaron decisiones estratégicas sobre la compra y venta de diversos activos, que incluían acciones, bonos y bienes raíces. La perspicacia financiera de Hetty no se limitó a la administración convencional de carteras, también se aventuró en actividades especulativas, identificando oportunidades para adquirir acciones cuando estaban a la baja y vender cuando estaban a la alza. Mientras labraba su camino hacia el reconocimiento, Hetty se destacaba no solo por sus habilidades financieras, sino también por su fama emergente como una figura demasiado tacaña. No contenta solo con sus logros individuales, Hetty tenía una red de relaciones dentro del mundo financiero y comercial de Nueva York. Su capacidad para destacar en un mundo dominado por hombres se convirtió en un testimonio de su habilidad y determinación en la búsqueda del éxito financiero. En 1865 muere su padre, y la decepción de Hetty por su herencia continuaría. Cuando su padre muere, le deja a Hetty unos $900,000 directamente y unos $5 millones en fideicomiso. Hetty quedó devastada al darse cuenta de que, aunque había sido el latente estudiante de negocios de su padre, este no le confiaba la mayor parte de la fortuna familiar. 2 semanas después, la tía Sylvia muere siendo la mujer más rica de New Bedford, con más de $2 millones. Se redactó un testamento que donaba $1 millón a organizaciones benéficas y $1 millón en fideicomiso a Hetty como inversiones que serían gestionadas por el médico de Sylvia. Hetty presentó una carta que afirmaba que ella era la heredera legítima, pero los acusados afirmaron que la carta fue falsificada. Años más tarde, ambas partes llegaron a un compromiso. En esa época, las mujeres blancas aún no eran consideradas legalmente personas plenas y se esperaba que se quedaran en sus hogares y se ocuparan de la familia. A pesar de estas limitaciones sociales, Hetty demostró a lo largo de su vida una notable sagacidad para los negocios y unos intereses poco comunes para una mujer en su tiempo, dedicando su vida a incrementar su fortuna. A pesar de la renuencia de su familia a darle el control total de su herencia, Hetty desarrolló una estrategia de inversión inteligente para el patrimonio que podría administrar directamente. Hetty siguió la estrategia de inversión contraria, adquiriendo cosas cuando estaban a la baja y nadie las quería, y luego guardarlas hasta que suben y la gente desea comprarlas. Invirtió en bonos de la guerra civil, que ofrecían un alto rendimiento en oro,
y también incursionó en acciones del sector ferroviario. Esta táctica le valió éxitos notables, llegando a ganar hasta $200,000 en un solo día. El 11 de julio de 1867, Hetty Howland Robinson contrajo matrimonio con Edward Henry Green, un próspero hombre de negocios de Vermont que alcanzó la categoría de millonario a la edad de 44 años, quien curiosamente compartía el mismo nombre del padre de Hetty. A partir de ese momento, nuestra protagonista adoptaría el nombre de Hetty Green. Demostrando su astucia financiera, Hetty aseguró el futuro económico de su familia al gestionar un acuerdo prenupcial con Edward, en el que se separaron sus finanzas de manera estratégica. Con su táctica prenupcial, Hetty Green demostró que el amor y el dinero pueden coexistir, siempre y cuando estén en cuentas separadas. Durante 7 años, los Green residieron en Londres, donde nacieron sus 2 hijos, Edward y Sylvia. Posteriormente, regresaron a Estados Unidos y se establecieron en la ciudad natal de Edward, en Bellows Falls. A lo largo de su matrimonio, Hetty se encontró en repetidas ocasiones rescatando financieramente a Edward de deudas cada vez más abrumadoras. En un intento de escapar de las tensiones matrimoniales, Hetty y sus hijos pasaron 6 semanas en New Bedford y Round Hill durante el verano de 1882. Sin embargo, las dificultades persistieron y en 1885, cuando Cisco Bank se negó a transferir sus $550,000 al Chemical National Bank, Hetty descubrió que Edward planeaba utilizar su dinero para cubrir pérdidas sin su consentimiento. Aunque no se divorció de él, la pareja se separó y su matrimonio nunca se recuperó de esa traición definitiva, que dilapidó parte de su riqueza. En ese momento, la fortuna de Hetty ascendía a los $26 millones. Recordemos que Hetty había firmado un acuerdo prenupcial con Edward. La señora Green optó por transformarse en la ex señora Green y prosiguió con su exitosa carrera como financiera, magnate inmobiliaria y prestamista. En 1902, Edward enfermó del corazón y se reconcilió con Hetty, quien lo cuidó como enfermera. Ese mismo año, el 19 de marzo, Edward falleció y fue enterrado en Bellows Falls, en el cementerio de la iglesia Immanuel. Después de la muerte de su esposo, en 1902, Hetty comenzó a vestir ropa de luto, una práctica que mantuvo hasta el final de sus días. Aunque se sospecha que su elección de vestimenta no fue únicamente un acto de devoción conyugal, sino que también una estrategia para ahorrar en ropa, que lavaba en contadas oportunidades para evitar el desgaste. Esta imagen de Hetty, vestida de negro, la convirtió en su imagen más recordada y le valió el sobrenombre de la Bruja de Wall Street, alimentado por historias sobre su supuesta despiadada personalidad. A pesar de sus millones, Hetty nunca dejó de llevar una vida humilde y de cuidar cada centavo. Residió en diversos apartamentos económicos en Brooklyn y Hoboken, con la estrategia de evitar establecer una residencia fija para minimizar el pago de impuestos. Optó por vestidos de algodón en lugar de telas más costosas y de moda, como la seda y el encaje. Con el objetivo de economizar en ropa y jabón, adoptó la práctica de utilizar un solo vestido negro diariamente y lavar solo las áreas más afectadas por la suciedad. Su extrema frugalidad la llevó a evitar el gasto de alquiler para una oficina, prefiriendo gestionar sus inversiones desde la comodidad de una oficina establecida en el banco donde tenía depositada su considerable fortuna, el Chemical National Bank. Si algún funcionario se atrevía a negarle un escritorio, no dudaba en amenazar con retirar sus fondos, recordándoles que era la principal cliente del banco. Para comer, calentaba avena en el calefactor o sacaba de otro bolsillo un sándwich de jamón sin envolver. Sin embargo, es probable que la anécdota más despiadada y repetida sobre Green sea que se negó a contratar a un médico para tratar una herida en la pierna de su hijo, lo cual luego derivó en su amputación.
Muchas fuentes afirman que esta historia no es más que una teoría, pero aquí hay una versión de la historia. En 1885, mientras patinaba en un lago congelado, Ned sufrió una caída y se golpeó la pierna. Lo que en un principio parecía ser una lesión menor, se complicó con el tiempo. Se desarrolló una infección en la pierna y a pesar de los intentos de tratamiento, la condición empeoró. Hetty Green, conocida por su extrema frugalidad y desconfianza hacia los médicos, demoró la búsqueda de atención médica profesional para Ned. Se dice que trató de curar la infección con remedios caseros y medicinas más asequibles antes de recurrir a la ayuda médica especializada. Cuando finalmente consultó a un médico, la infección ya se había extendido demasiado y los médicos concluyeron que la única opción para salvar su vida era la amputación. Finalmente, en 1886, la pierna de Ned fue amputada por encima de la rodilla. Hetty, según informes, se mostró renuente a gastar dinero en la atención médica de su hijo y en la prótesis necesaria después de la amputación. Pero esta anécdota ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los años, ya que otras versiones sugieren que, aunque Hetty tenía cierta desconfianza hacia los médicos, la demora en la atención médica podría haber sido más el resultado de una serie de circunstancias y no necesariamente de su tacañería, ya que amaba a su hijo y lo llevó a muchos médicos para que le curaran la pierna. Lo cierto es que la prensa a menudo exageraba historias sobre los hábitos de vida y decisiones financieras de Hetty Green, buscando relatos sensacionales y escandalosos que pudieran captar la atención del público. Es importante señalar que las historias sobre las contribuciones positivas o benevolentes de Hetty rara vez o incluso nunca eran reportadas, lo que creaba una imagen distorsionada de su verdadera personalidad y legado. Ejemplo de ello fue su apoyo público a los trabajadores del tranvía de Brooklyn en una huelga en 1895, en el que incluso ofreció préstamos para ayudar a estos a resistir financieramente durante la huelga. En 1916, Hetty padeció una hernia, pero se negó a ser operada porque la intervención costaba $150, aunque su fortuna personal en aquel momento ascendía a unos $100 millones. A los 81 años, la señora Green sufrió un accidente cerebrovascular que le impidió valerse por sí misma. Igualmente, Dios se llevó a Hetty mientras discutía con una criada por un gasto que ella consideraba excesivo. Su hijo Edward, aquel al que le amputaron una pierna por no atenderse a tiempo, se convirtió en un millonario extravagante que despilfarró el dinero que su madre había obtenido en fiestas, lujos y joyas. Su hija Sylvia fue más moderada, expandiendo la fortuna de su madre. Murió en 1951, dejando un patrimonio de 200 millones que donó a instituciones de caridad. Hetty Green, la bruja de Wall Street, la primera multimillonaria norteamericana en hacer una fortuna especulando, a diferencia de Rockefeller y el petróleo, de Vanderbilt y los ferrocarriles, o Ford con los automóviles. Aunque su imagen se vio afectada por la percepción de tacañería, su vida desafiante de las normas sociales, junto con su habilidad para invertir en tiempos de crisis, la convierten en un ícono que trasciende la controversia. A lo largo de su historia, se ganó el título de ser la mujer más avara de Wall Street, y a su muerte se convirtió en el cadáver más rico del cementerio.